Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de Matemáticas 2. En esta clase vamos a introducir el concepto de antiderivadas e integrales indefinidas. En matemáticas, más de una vez, cuando trabajamos con un concepto, a veces surge la necesidad de trabajar con el concepto inverso. A partir de la suma tenemos la resta, como la operación inversa. A partir de la multiplicación tenemos la división. También podemos hablar de la potencia y la radicación. Entonces, de alguna forma, podríamos preguntarnos si ocurre algo parecido con la derivada. O sea, si de alguna forma existe un concepto inverso al concepto de derivación. La respuesta es sí, y justamente este es el tema que nos convoca para esta clase. Podemos formalizar un poquito de la siguiente forma. Dada una función f chica, encontremos una función f grande, tal que f grande derivada sea igual a f chica. Ilustramos con un ejemplo. Sea f chica igual a 2x, ¿qué función puedo tener yo cuya derivada sea igual a 2x? Y la respuesta sería esta f grande de x igual a x cuadrado. Es uno de los primeros ejemplos de derivada que se vieron en Matemáticas 1, entonces esto nos resulta bastante familiar. Entonces, ¿cómo compruebo que eso está bien? Bueno, básicamente a esta nueva función f grande de x la derivo y obtengo 2x, que es la misma función que yo tenía inicialmente. Bien, definiendo un poquito el problema, entonces es, dada una cierta función, que yo sé que es la derivada de otra, encontrar esa otra función. Vamos a la definición. Sea una función f definida en un intervalo i, entonces decimos que una función f grande definida en el mismo intervalo es una antiderivada o primitiva de f chica si se cumple que la derivada de f grande es igual a f chica para todo x en el intervalo. Ahora bien, estamos diciendo que una f grande que cumple con la condición pedida es una antiderivada. ¿Por qué hablamos de una antiderivada y no de la antiderivada? Bueno, lo podemos pensar de la siguiente manera. Si nuestra función f chica de x, que es la derivada de una función f grande de x, es igual a 2x, tenemos esto. Es el ejemplo que vimos recién. F de x igual a x cuadrado es una antiderivada de f chica. ¿Por qué? Porque cuando derivamos esta función, obtenemos 2x, que es nuestra función. Ahora bien, la pregunta es, ¿x cuadrado es la única función cuya derivada es 2x? No. También podríamos tener esto. X cuadrado más 3. Cuando derivo esa función, también obtengo 2x. ¿Y qué pasa si yo tengo x cuadrado menos raíz cúbica de 11? Raíz cúbica de 11 es una constante. Cuando yo derivo esto, también voy a obtener 2x. Entonces me voy dando cuenta de que 2x tiene varias antiderivadas. ¿Cuántas tendrá? Y tiene estas que hemos nombrado. También podría tener esta, x cuadrado menos 10, x cuadrado menos pi, y esta, y esta, y esta, y esta. Y podríamos seguir. De alguna forma, entonces, podemos decir, bueno, x cuadrado más cualquier constante va a ser una antiderivada de 2x. Y eso lo vamos a dejar plasmado de esta forma. Entonces, vamos a decir que la forma más general de una antiderivada de 2x es esta, x cuadrado más c. A partir de esto, ya podemos pasar a definir el concepto de integral indefinida. La integral indefinida de f, que se simboliza de esta manera, y esto se lee
integral de f de x por diferencial de x o integral de f de x respecto de x. Esa integral indefinida de f es el conjunto de todas las antiderivadas de f. Por eso es que podemos escribir lo siguiente. Aquí podemos notar, bueno, que la integral indefinida es igual a todas las antiderivadas. Porque al tener una antiderivada, que es esta f grande de x, al sumarle esta constante, que puede tomar cualquier valor real, estamos obteniendo todas las antiderivadas. En la notación de integral indefinida, este símbolo extraño que parece una S alargada se denomina signo de integral. Y aquí tenemos, bueno, a nuestra vieja conocida, la diferencial de x, que hemos visto muchas veces en Matemáticas 1. Una vez definido este concepto, pasamos a ver algunas propiedades de la integral definida que nos pueden permitir calcularlas. La primera propiedad que vamos a ver es la siguiente. La integral de diferencial de x, que podemos escribir como integral de 1 por diferencial de x, ya que sabemos que multiplicar por 1 no cambia el resultado, es igual a x más la constante de integración. ¿Cómo podemos saber esto? En realidad, si hemos dicho que la integración es de alguna forma la operación inversa de la derivación, podemos demostrar que eso se cumple por esta sencilla razón. La derivada respecto de x más c es 1. Bien, podemos seguir un poquito más. Nosotros recordamos de Matemáticas 1 que, bueno, la derivada de x cuadrado respecto de x es 2x. La derivada de x al cubo respecto de x es 3 por x al cuadrado. En el caso más general, podemos decir que la derivada respecto de x a la n es n por x a la n menos 1. A partir de esto último, podemos decir también que entonces la derivada de x a la n más 1 respecto de x es n más 1 por x a la n. Si en esta última ecuación dividimos ambos miembros de la igualdad por n más 1, obtenemos la siguiente ecuación, que es equivalente. A partir de esta última ecuación, podemos obtener una expresión para calcular la integral de x a la n. Es la siguiente. La integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Es muy fácil comprobar que si derivamos el miembro derecho de esta igualdad, obtenemos x a la n, lo cual demuestra la validez de esta fórmula. Fíjense que aquí yo estoy restringiendo el valor que puede tomar n. N no puede ser igual a menos 1. ¿Por qué? Bueno, claramente si n fuera igual a menos 1, esta expresión no sería válida porque con n menos 1 tenemos un denominador igual a 0 y sabemos que no se puede dividir por 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando n es igual a menos 1 no puedo integrar x a la n. Sí puedo, simplemente que no voy a poder utilizar esta fórmula. Esta fórmula vale para integrar x a la n cuando n toma cualquier valor distinto de menos 1. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero integrar x a la menos 1? Aquí tenemos, recordemos que x a la menos 1 yo lo puedo expresar como 1 sobre x. Nosotros de Matemáticas 1 sabemos o recordaremos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Por lo tanto, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Hasta aquí todo bien, pero ¿por qué me aparecen estas barras de valor absoluto? Es por lo siguiente. El dominio de 1 sobre x es el conjunto de todos los números reales distintos de 0, mientras que el dominio de logaritmo natural de x a secas son solamente los reales positivos. Entonces no podemos decir que la integral de una función cuyo dominio son todos los reales distintos de 0 es igual a una función cuyo dominio son solo los reales positivos. De alguna forma, estas barras de valor absoluto me permiten extenderme hacia los valores negativos. Entonces, el dominio del logaritmo natural del valor absoluto de x sí son todos los reales distintos de 0. ¿Cómo comprobamos que está bien? Bueno, podemos pensarlo de la siguiente manera. Si x es mayor que 0, sabemos que para x mayor que 0 el valor absoluto de x es lo mismo que x. Si x es mayor que 0,
la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a la derivada del logaritmo de x. Y esto es 1 sobre x, como ya sabíamos. Si x es menor que 0, el valor absoluto de x es menos x. Entonces, la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a la derivada del logaritmo de menos x. Aplicando la regla de la cadena, obtengo este valor para la derivada, que después de simplificar resulta ser 1 sobre x también. Entonces, con esto demostramos que esta expresión para calcular la integral de x a la menos 1 es válida. La siguiente propiedad es general y no trata con una función en particular, simplemente me dice que si yo tengo la integral de una constante por una función, esto es igual a la constante por la integral de la función. Esto suena similar y es una consecuencia directa de esta regla que habíamos visto en Matemáticas 1, que me decía que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Había otra regla similar en Matemáticas 1, si recuerdan. Es esta que me decía que la derivada de una suma o de una resta de funciones es igual a la suma o la resta de las funciones. Como consecuencia directa de esto, tenemos la siguiente propiedad. La integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales. Ya con estas propiedades que hemos visto, podemos empezar a calcular algunas integrales sencillas. Primer ejemplo. Integral de x a la quinta respecto de x, estaríamos aplicando la propiedad que me permite calcular la integral de x a la n. En este caso con n igual a 5. Recuerden, la integral de x a la n para n distinto de menos 1 era x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso, x a la 5 más 1, que es 6, sobre 5 más 1. Así de sencillo. ¿Qué pasa en este caso? No vimos la integral de raíz cuadrada de x, pero nosotros podemos recordar que a la raíz cuadrada de x se la puede expresar de la siguiente manera. Raíz cuadrada de x podemos expresarla como x a la 1 medio. Entonces, integrar raíz de x es lo mismo que integrar x a la 1 medio. Y x a la 1 medio es x a la n para n igual a 1 medio. Entonces aplicamos la misma regla. Y aquí tenemos la integral. El resultado es x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, más la constante de integración. Después de reacomodar un poquito, obtenemos esto como resultado final. Bien, ¿qué pasa si nos topamos con la integral del coseno de x? Aquí tenemos una integral directa, no hay mucho que calcular, en el sentido de que sabemos que coseno de x es la derivada del seno de x. Por ende, la integral del coseno de x va a ser seno de x. Es tan simple como eso. Hay muchas integrales donde simplemente la función que yo estoy integrando la reconozco como la derivada de otra función. Entonces la integral es esa otra función. Lo mismo pasa si yo quiero integrar el seno de x. Yo sé que seno de x es la derivada de menos coseno de x. Por ende, la integral de seno de x va a ser igual a menos coseno de x. Acá tenemos otro caso muy sencillo, que es el siguiente. La integral de e a la x va a ser e a la x. ¿Por qué? Bueno, e a la x es la derivada de ¿qué función? De e a la x. Así de simple. Bien, ahora podemos tratar de integrar alguna función un poquito más complicada como este polinomio. Y a este polinomio lo vamos a integrar aplicando sucesivamente las propiedades que ya vimos. La primera propiedad que vamos a aplicar es aquella que me decía que la integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las funciones correspondientes. Entonces tenemos esto. Fíjense que hemos separado a la integral de una función que contiene 3 términos en 3 integrales diferentes. Ahora bien, para cada una de esas integrales que me quedaron, ahora voy a aplicar aquella regla que me decía que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Entonces, fíjense, este 2 que estaba acá, que era una constante que multiplica la función adentro de la integral, ahora me quedó afuera. Normalmente, en forma coloquial, uno dice que a este 2, que es una constante, uno lo saca afuera de la integral. Paso lo mismo con este 3 aquí, que es una constante que multiplica adentro de la función y quedó afuera, y con este 7, que cuando yo lo saco afuera de la integral me queda acá y adentro me queda, bueno, este 1.
Ahora bien, una vez que tengo esto, cada una de las integrales ahora sí es una integral que yo ya sé resolver con la regla de integración de x a la n. Entonces el resultado final de la integral es este. Si se fijan, bueno, la integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y la integral de 1 es x. Cada una de estas integrales me va a generar una constante de integración, porque habíamos dicho que la integral indefinida era el conjunto de todas las antiderivadas. Entonces eso se refleja en estas constantes arbitrarias, una por cada una de las integrales. Ahora bien, a esto lo vamos a simplificar y llevarlo a una forma más sencilla. La primera parte de la simplificación es medio obvia. Digamos, yo aquí tengo 2 veces x a la quinta sobre 5. A esto lo puedo escribir como 2 quintos de x a la quinta. Acá tengo 3 veces x al cubo sobre 3. Acá simplifico 3 con el 3 y me queda simplemente x al cubo. Ahora bien, ¿qué pasó con C1, C2 y C3? En realidad yo aquí tengo la suma de 3 constantes arbitrarias que puedo condensar en una sola constante. Entonces lo que estoy haciendo es esto. No tiene sentido decir más C1 más C2 más C3. Si de todos modos C1, C2 y C3 son constantes con valor indeterminado. La suma de 3 constantes con valor indeterminado es otra constante con valor indeterminado. Entonces lo condenso en una sola. A partir de ahora no vamos a escribir cada una de las constantes que surgen de cada una de las integrales. Si yo tengo una integral que para resolverla termino dividiendo en la suma o resta de varias integrales, directamente voy a poner una única constante de integración al final. Este ejemplo parece un poco más complicado. Estoy integrando una función que es un cociente de dos funciones. Y a esto no lo he visto. Ahora bien, un truco que se puede hacer siempre es intentar simplificar lo más posible la función que estoy integrando antes de tratar de resolverla. En este caso, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, como el denominador es un solo término, podemos distribuirlo entre los distintos términos del numerador. Entonces, podemos tener lo siguiente. Si se fijan, he partido en 3 integrales. ¿Qué hice acá? 5t cuadrado sobre 3t es el primer término, menos raíz de t sobre 3t es este segundo, y 2 sobre 3t es el tercero. Además, apliqué la propiedad que me dice que la integral de la suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales. Una vez que tengo esto así, ahora sí puedo simplificar en cada uno de estos términos antes de proceder con la integración. Además de los factores constantes que podrán salir afuera de la integral, acá tengo un cociente de potencias de igual base, acá también, recordando que raíz cuadrada de t es t a la 1 medio, y acá directamente tengo 1 sobre t. Acomodadas las cosas, quedan así. Acá saqué las constantes afuera y realicé esos cocientes de potencia de igual base. Y acá me quedó el 1 sobre t. A estas integrales individuales ya las sé resolver. Entonces me queda esto. Simplificando un poquito, tengo esto como resultado final. Vamos a otros ejemplos. Este es otro ejemplo de las integrales donde no tengo que resolver nada. Si identifico que la función que estoy integrando es la derivada de otra función que yo conozco, entonces automáticamente yo conozco el resultado de esa integral. Bien, yo aquí tengo la integral del seno de 2x. Hace un rato integramos seno de x y vimos que era una integral directa, porque reconocíamos que seno de x era la derivada de menos coseno de x. En este caso tenemos seno de 2x. Es un poquito más complicado, pero si lo pensamos, sale fácil. No puede ser, la integral de seno de 2x no puede ser menos coseno de 2x. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo menos coseno de 2x, el resultado de derivar menos coseno de 2x es seno de 2x por 2, por la aplicación de la regla de la cadena. Entonces, si yo planteo que esta integral es menos coseno de 2x sobre 2, estoy obteniendo el valor correcto. Fijémonos, si nosotros derivamos esto, la derivada de menos coseno de 2x sobre 2 es seno de 2x por 2 sobre 2. Se me simplifican y obtengo la función que estoy integrando. Eso es una prueba general, ya les voy comentando, y surge del mismo concepto de integral.
Una forma de comprobar que una integral esté bien realizada es derivar el resultado. Si la integral está bien hecha, cuando yo derivo el resultado de la integral, voy a obtener la función que originalmente estaba integrando. Este ejemplo es similar al anterior. Cuando yo integro e a la menos 3t, no puedo decir que el resultado es directamente e a la menos 3t, porque al derivar el resultado no obtengo esto, sino que cuando yo derivo e a la menos 3t, obtengo e a la menos 3t multiplicado por menos 3. En consecuencia, tengo que dividirlo por menos 3 para que al derivar este resultado obtenga la función que yo estaba integrando. Estos dos ejemplos que hemos realizado en forma directa, pensándolo un poquito, en realidad son casos sencillos en los que se puede aplicar una técnica que vamos a ver en la siguiente clase que nos permite resolver en forma general este tipo de integrales. Es la técnica de integración por sustitución, pero como ya les dije, bueno, es material de la siguiente clase, si bien estas integrales se pueden resolver de forma directa pensándolas un poquito. Bien, hasta ahora, bueno, hemos trabajado con integrales indefinidas, que por definición son el conjunto de todas las antiderivadas de una dada función. Ahora, yo me podría preguntar, si en vez de todas las antiderivadas quiero encontrar una antiderivada en particular, pero una específica, entonces, ¿cómo puedo hacer? Claramente, si yo solamente estoy calculando una integral indefinida, no puedo, porque eso me va a dar como resultado todas las infinitas antiderivadas que tiene una función dada. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo una función f grande de x cuya derivada es 2x al cubo más 1 sobre x cuadrado. Si yo quiero encontrar una antiderivada específica de esta función, necesito alguna información más, porque si solo calculo la integral indefinida, voy a terminar con el conjunto de infinitas antiderivadas de la función. Entonces aquí aparece el concepto de condición inicial. Básicamente es un pedacito más de información que yo necesito para poder encontrar una antiderivada en particular. Entonces aquí tengo dos datos que me van a permitir encontrar lo que busco. La función cuya antiderivada quiero encontrar y esta condición inicial que simplemente me dice qué valor toma la función cuando yo la evalúo en un cierto valor de la variable. Vamos a ver cómo procedemos. Primero tenemos que encontrar el conjunto de las infinitas antiderivadas de la función nuestra y después vamos a utilizar la condición inicial para, de esas infinitas antiderivadas, encontrar la que buscamos. Entonces vamos a proceder con la integral. Tenemos esta, planteamos la integral indefinida, utilizamos lo que sabemos. Fíjense que hemos hecho acá. Hemos aplicado un par de propiedades en un mismo paso, pero básicamente separamos la integral de una suma en la suma de las integrales, sacamos afuera de las integrales las constantes que multiplican, a este 1 sobre x cuadrado lo expresé como x a la menos 2, y bueno, apliqué las reglas de integración que yo ya conozco. Esto que está aquí recuadrado es la integral indefinida de esta función que teníamos al comienzo. O sea, el conjunto de todas las antiderivadas. ¿Cómo hago entonces para encontrar la antiderivada en particular que busco, que es la que cumple con esta condición inicial? Bueno, lo que voy a hacer es evaluar esta integral indefinida en el valor de x dado por la condición inicial. Básicamente esto quiere decir en la integral indefinida reemplazar x por 2. Justamente recordando que la función f evaluada en 2 es igual a 3, planteamos lo siguiente. Fíjense que esto es la misma expresión que teníamos recién para la integral indefinida, pero donde dice x ahora ponemos 2, justamente porque la estamos evaluando en 2. Entonces tenemos 2 a la cuarta sobre 2 menos 1 medio más c es igual a 3, porque estamos diciendo que esa función evaluada en 2 es igual a 3. Aquí, ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación con una incógnita, donde esa incógnita es c, es la constante c. Entonces trabajamos como con cualquier ecuación y despejamos la incógnita. Entonces, bueno, resolvemos un poquito, ese 2 a la cuarta es 16.
No simplificamos el 16 medios a 8, me conviene dejarlo como 16 medios porque me va a permitir restar más fácil. Entonces, despejando C, tengo que C es igual a menos 9 medios. Con lo cual, ahora sí, puedo encontrar la antiderivada específica, ¿sí?, determinada por esa condición inicial. Fíjense que en esta expresión no tenemos un más C, tenemos un menos 9 medios, porque la condición inicial me permitió encontrar el valor particular de la constante de integración que correspondía tener en este caso. Bueno, con esto ya podemos empezar a resolver muchas integrales, con lo cual tenemos para entretenernos muy rato hasta la próxima clase en que veremos el método de integración por sustitución. Mucha suerte y hasta la próxima clase.